Bueno, aquí continuando con mi bonita historia. Nos quedamos en que yo crecí y a mis 12 años yo me convertí en una niña muy rebelde. Yo he aprendido a lo largo de mis entrenamientos que cuando uno trae desde niño, el dolor, el dolor en el alma, en el corazón, en la mente, en el cuerpo físico incluso. Eso tarde que temprano tiene que salir de una manera u otra. Unos se hacen adictos al licor por sanar su dolor o cogen adicción a cualquier otra cosa que no las voy a nombrar por este momento, pero sí mi manera de querer cobrar la deuda, si se puede decir, era poniéndome rebelde. En mi mente estaba que ni siquiera yo lo sabía, eso después les cuento cómo fue que me di cuenta, que en mi mente estaba que mi mamá era la culpable de que nosotros tengamos ese tipo de vida. Y le empecé a cobrar la deuda, eh, poniéndome rebelde, quise abandonar mi escuela, que no quería estudiar, a pesar de yo ser muy inteligente, no quería estudiar, quería ya dedicarme como ya a la calle. El enemigo estaba a punto de mandarme a la calle y bueno, pues gracias a Dios que no fue así. Mi mamá tuvo carácter conmigo, ella me quiso ayudar, ahora lo veo así. Me castigaba unas palizas que me daba que de verdad que yo recuerdo hoy en día y digo, wow, cómo estaría de frustrada mi mamá para que no tenga compasión de cómo a mí me dolía. Yo estoy hablando de mí, de lo que yo viví. Mis hermanos fueron igual, pero llegará un tiempo en que ellos sean revelados y ellos puedan contar su historia. Entonces yo decía, en mi mente decía, mi mamá es mala, mi mamá no, bueno, de todas las calificaciones posibles le ponía a mi mamá. Y bueno, llegó a un punto incluso que yo me le paraba a mi mamá y le decía, pégueme. Lo que usted quiere que es que yo llore, pero no le voy a dar el gusto, no voy a llorar, pégueme, pégueme. O sea, pero en mi mente siempre estaba que a mí no me gustaba lo que vivimos. A mí no me gustaba lo que pasábamos. A mí no me gustaba lo que mi mamá trabajaba como una esclava. No me gustaba y yo no sabía cómo resolver eso en mi corazón. Entonces, yo desde muy niña empecé a buscar maneras de cómo salir adelante, de cómo ayudarle a mi mamá, cómo hacer que ingrese algo en mi casa para que mi mamá esté menos ocupada con afuera y que se quede con nosotros. Y empecé a buscar trabajo. Yo recuerdo que a mis 9 años yo me fui a buscar, um, al lado de nosotros vivía una muchacha, que Dios la bendiga, donde quiera que esté, si todavía está ahí. Ella se dedicaba a trabajar en las noches, en lo que ustedes se pueden imaginar, y a mí, y me contrató a mí para que yo me quedara con sus hijitos cuidándolos, porque muchas veces los niños se salían a llorar buscando a su mamá. Y una vez hubo que la policía les recogió a los niños porque se los iban a llevar. Así que yo como más grandecita, yo me quedaba cuidándoles a los niños, como durmiendo ahí mismo en su casa para poder ayudar. Y me ganaba una plata que era yo feliz por llevarle algo de sustento también a mi familia. Y así me empezó a entrar las ganas de producir dinero, porque era el elemento principal que nos hacía falta para poder tener una vida racional. Así que así fui trabajando en ciertas cositas, ayudando a la vecina, negociando mi conocimiento o mi habilidad para que alguien me pagara, porque con el fin de tener algo para comprar
para que nosotros podamos alimentarnos o pagar la renta. Siempre nos botaban de las, de las casas donde íbamos, porque como niños al fin jugábamos, trepábamos, hacíamos bulla, y a los dueños obviamente no les gustaban. Y le amenazaban a mi mamá que le iban a llamar a la policía o a los que cuidan niños para que nos quiten a los niños porque ya no era capaz de cuidarnos. Bueno, un montón de cosas. Y de la noche a la mañana teníamos que salir corriendo a otra casita, o mejor o más desbaratada, pero era la necesidad que teníamos de salir. Así que bueno, pues salíamos, yo fui creciendo en mi mente iba siempre maquinando cómo yo podría hacer para poder ser de ayuda, y sobre todo en la parte financiera, que era la que más aquejábamos allí. Un día yo me fui a trabajar en una fábrica, tendría yo como 13 años, pero como me crié desde niña tomando decisiones, yo era una niña muy desarrollada, muy, como me se decían, que tenía un alma de vieja, algo así me decían. Entonces yo me fui a trabajar a una fábrica de cueros. Recuerdo muy bien que los dueños eran unos chilenos y eso era para ir poniendo el pegamento en los cueros para formar los zapatos, las carteras, las billeteras, todo eso. Y yo estaba trabajando ahí, gracias a Dios empecé a ganar dinero, pero me tuve que salir volada porque el dueño me llamaba a la oficina al segundo piso donde estaba su oficina, y desgraciadamente el dueño lo que pedía era que yo hiciera cosas con él que, que no eran de una niña. Entonces yo le dije que yo no iba a hacer, que para mí eso no estaba bien. Y a mí me dio miedo y dejé de ir. Eso me pasó esa vez. Luego, asimismo, otra vez fui a buscar también trabajo. También en el rótulo de donde estaban del periódico decía que se necesitaba una chica que sepa contestar el teléfono. Yo nunca había contestado un teléfono, pero el atrevimiento mío era grande, así que yo me fui. Pero cuando yo llegué, ese era el rótulo o el título de la publicación, pero cuando yo llegué era completamente diferente, era como la trata de niñas, algo así era, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa vez yo me salí corriendo, bajaba las gradas del edificio asustadísima porque sentía que me perseguía ese tipo y así, pero no paraba de buscar, hasta que un día, no sé por qué, no me pregunten, en la escuelita que yo estudié mi primaria, nos enseñaban enfermería, cocina, cosas manuales, nos enseñaban incluso a cortar el pelo o a hacer cosas de peluquería. Y esa vez no he logrado descifrar por qué fue que yo me fui a una peluquería de esas de la alta curnia, en un barrio súper residencial de alta categoría en mi país, que es Ecuador, que no se los dije en el primer video. Yo me fui y me fui tan osadamente y entré y pregunté si necesitaban una auxiliar de peluquería. Yo nunca había recibido una clase de peluquería y la dueña me preguntó que qué sabía hacer, que si yo sabía lavar el cabello. Y le dije que sí, que yo sabía lavar el cabello. Y yo nunca había lavado el cabello a una persona en un lavabo de peluquería. Así que le dije que sí, me hicieron la prueba y yo recuerdo que esa vez yo le dije, yo no voy a lavar, Dios, lava tú. E hice
el mejor de los lavados que, bueno, Dios hizo en mí. El mejor de los lavados de cabello a tal punto que la señora era de la super high, esposa del no sé cuál millonario y no sé qué. Y ella se levantó y me preguntó si yo había hecho esta profesión. Le dije que sí, o sea, yo tenía que mantener mi mentira. Pero era mentira, yo nunca había lavado a nadie. Entre comillas, les quiero decir antes de esto que para cuando yo le invité a la señora que se siente en el mueble, me miró de pies a cabeza, vio una niña pobre, vestida lo más que pudo bien. Y me preguntó si yo me había lavado las manos antes de lavarle a ella el cabello. Esas humillaciones yo viví. Y yo le dije que sí me había lavado. Bueno, cierro paréntesis por eso. Y de ahí, bueno, ese día mismo me contrataron y empecé a trabajar. Y empecé a producir dinero porque me pagaban por auxiliar. Yo era de las que barría, lavaba, arreglaba las toallas. No me importaba. Yo nunca aprendí, a mí nadie me entrenó para eso. Simplemente yo ahora digo, nacía de parte de Dios para que eso pase. Eso fue una bendición de Dios. No fue Miriam, no fue nadie, fue de Dios. Y así fue hasta que ahí estaba un peluquero y él me decía, tú vas a ser una excelente peluquera. Tú vas a llegar lejos si te propones aprender y yo te voy a enseñar. Y él me ponía que le cepille su pelo, me enseñaba mientras en los momentos de que no había nadie, me tenía haciendo ejercicios con los cepillos, con la secadora, me ponía a secar a él el pelo, me ponía a lavar el pelo, me ponía a poner color a él, a pintarse el pelo a él, a saber manejar cosas. Me enseñó hasta cuando seguí. Y un día a la misma señora que me preguntó si yo había lavado el pelo, a la primera persona que yo lavé, le dice, él se llamaba Edwin. Edwin, recuerdo que se llamaba el peluquero. Y él me dice, ahora vas a ver lo que yo le voy a hacer a Anita. Así que aquí les dejo con la curiosidad lo que le hizo Edwin a Anita, para que ustedes sigan viendo mis videos, se interesen en mi historia y si alguien ha pasado por lo mismo, hay una esperanza, la misma que hubo en mí o quién sabe mucho mejor. Así que no dejen de ver mis historias bonitas que les voy a seguir contando. Si quieren, suscríbanse a mi canal. Yo no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea que mi historia sea inspirada para personas como ustedes y que busquemos ayuda cuando sabemos que no estamos bien. Que tengan bonito día. Dios las bendiga.